Al país que he decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Arauz, a quien agradezco su gestión durante este periodo. Bueno, su permanencia en el cargo se hizo insostenible y al final, como veíamos también al principio de esta edición de Tele 13, finalmente renunció el subsecretario de Redes Asistenciales. Desde la muerte de una lactante esperando traslado a Arica por falta de camas en San Antonio, Fernando Arauz enfrentó fuertes cuestionamientos por supuesta negligencia, junto con caer también en contradicciones en las explicaciones que se daban sobre este caso. ¿Ha evaluado usted poner a disposición su cargo? Con respecto a una eventual renuncia. Sí, está evaluando también su salida del gobierno. La pregunta hacía eco en los pasillos del Ministerio de Salud. Críticas transversales contra Fernando Arauz abrieron un flanco político tan complejo para la moneda que la respuesta llegó este martes desde el propio presidente de la República. He decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Arauz. Las responsabilidades, por cierto, tienen que hacerse valer. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Decisión que busca cerrar un historial de controversias y contradicciones en el manejo de la crisis sanitaria por virus sincicial que terminaron por hacer caer al subsecretario de Redes Asistenciales. El fallecimiento de esta guagua, de esta lactante de tan solo 2 meses de vida. La única cama, fíjense ustedes, que a nivel país había era precisamente en el Hospital Regional de Arica. 6 de junio y en medio de la falta de camas críticas pediátricas, el caso de la pequeña Mía Olivares en San Antonio remecía al país. Es que mi hija no tenía por qué fallecer. Ella tenía para vivir. Las autoridades hablaban de un brote sin precedentes, pero la interrogante era una sola. ¿Por qué Mía no recibió una cama? El subsecretario de Redes Asistenciales confirmaba a Tele 13 que se habían activado los protocolos que incluía llamar a clínicas privadas. Existen grabaciones de las llamadas, nosotros tenemos los respaldos en que los gestores precisamente se contactaron con las clínicas de ese sector y de otros lugares. ¿Y las clínicas con el objetivo que no había cama disponible? Que no había cama disponible. Días después, Arauz confirmó a CNN Chile que habían pacientes derivados a Clínica Las Condes. Sin embargo, el desmentido llegó desde ese mismo recinto asistencial. Hay un dictamen judicial respecto a celebrar convenios con el Estado, una sanción que tiene Clínica Las Condes. Sin embargo, dada la situación, primero alerta sanitaria y por ley de urgencia, hemos derivado pacientes a dicha clínica. No hemos recibido, eso sí, pacientes del servicio público, a pesar de lo que dijo el subsecretario ayer en un medio. En medio de nuevos casos de lactantes fallecidos, con críticas que apuntaban a una falta de anticipación, fue esta entrevista a la ministra de Salud en Mesa Central de Canal 13, clave para que desde el mundo político pidieran la salida de Arauz. Que no fue llamada efectivamente en la Clínica Las Condes. O sea, no se llamó a la Clínica Las Condes y es posible que haya habido una cama en la Clínica Las Condes. Lo que me informaron a mí es que efectivamente no los habían llamado. El gobierno reconoció un error en el caso de la pequeña Mía, pues la ley de urgencias está por sobre el fallo del Tribunal Constitucional que impide contratos del Estado con esa clínica. Pudimos constatar de que no existieron registros de llamadas a Clínica Las Condes. ¿En qué pie queda el subsecretario Arauz? Queda en el pie de trabajar junto a los equipos con alta y mayor rigurosidad. Con Arauz aferrado en el cargo, comenzaban a concretarse las primeras amenazas a la ministra de Salud. Primera hora de este martes, parlamentarios dejaban abierta la puerta a sumarse a la acusación constitucional anunciada por el Partido Republicano. Que nadie en este Congreso quiere sacar al capitán cuando el barco se está hundiendo. Pero si es que el almirante es incapaz de tomar las decisiones que sus mismos parlamentarios le piden, presidente, no ponga al Congreso en una situación insostenible. Yo creo que para sanidad de todos, el subsecretario tiene que asumir su responsabilidad política. Debería dar un paso al costado y ojalá que sea voluntariamente. Faltaban 2 horas para la sesión especial por virus respiratorios y desde la misma Cámara confirmaban la salida de Arauz, quien a esa hora se encontraba en San Antonio. La información que nosotros tenemos que esto efectivamente se desarrollaría en los próximos minutos. Entiendo que hay situaciones que están en desarrollo. Así parlamentarios seguían cada palabra que a esa hora ya pronunciaba el presidente Boric. Necesitamos que nada nos distraiga en el objetivo superior, que es garantizar la salud. He decidido nombrar al doctor Osvaldo Salgado Cepeda. En este momento no hay espacio para curvas de aprendizaje. Hay que llegar a actuar. Es claro que había una situación de mucha tensión y yo creo que eso lo motivó a presentar esa renuncia. Con la renuncia de Arauz, el Partido Republicano desistió de la acusación constitucional contra Aguilera. Esta acusación
es por falta de gestión. Nosotros creemos que en este minuto tenemos que dejarla guardada y darle la oportunidad al nuevo subsecretario. Pierde indudablemente fuerza una acusación constitucional. Me hubiera gustado claramente la renuncia desde que se generó este foco de conflicto, pero hoy día tenemos que mirar hacia adelante. En su reemplazo, el presidente nombró a Osvaldo Salgado, ligado a la exconcertación, quien inauguró la primera subsecretaría de redes en el gobierno de Lagos. Arauz, en tanto, solo se despidió a través de Twitter y por la tarde dio sus últimas palabras a los funcionarios del MinSal. ¿Tiene algo que comentar respecto a su renuncia? Cambio en el equipo que fue valorado de manera transversal en el mundo político, que pide enfocarse en la crisis sanitaria.